Bueno, gracias por la invitación. Voy a partir con la Cristología de Santo Tomás. Trataré de no leer tanto para que sea más comprensible, más ameno. Y voy a partir, ¿no es cierto?, o trataremos de mostrar que la Cristología de Santo Tomás se resuelve, en definitiva, en uno de los puntos que se resuelve es en la distinción persona-naturaleza, ¿no? Una distinción a la cual costó llegar en toda la patrística, una distinción que costó encontrar las precisiones terminológicas para poder expresar la encarnación del misterio de la unión hipostática y de la encarnación de manera sólida, definitiva, sin que quedara ningún rastro de duda, sin ninguna sombra de error al respecto, ¿no? Porque de la correcta interpretación de la encarnación depende todo el tratado teológico, todo, absolutamente todo. Entonces voy a leer unos párrafos de la audiencia general de Juan Pablo II para comenzar esta exposición, del 13 de abril de 1988, que son unas catequesis dedicadas al credo y dedicadas a la cristología, donde el Papa, ¿no es cierto?, nos recuerda que esta distinción persona y naturaleza es fundamental en la cristología tradicional de la Iglesia. Y nos recuerda que estas nociones, en contra de lo que dicen teólogos más modernos, más racionalistas, sobre todo de origen del protestantismo liberal, que curiosamente estos teólogos como Karl Barth, Bullmann y toda esa gente, querían volver al cristianismo primitivo. Pero el Papa dice acá que desprecian estos conceptos, digamos, todos estos conceptos helénicos, ¿no?, que acusan de que la teología católica escolástica ha helenizado la teología y el cristianismo. Entonces, curiosamente, pretenden volver a un cristianismo más puro, pero sin embargo el cristianismo antiguo, que era supuestamente más puro, no omite estos conceptos, y el Papa lo dice acá. Estos conceptos pertenecen al mundo cotidiano de las comunidades donde se forja, donde se escribe, donde se depuran los errores cristológicos y se formulan los concilios. Y de hecho no solo se depuran estos conceptos en la antigüedad, sino que se les da una precisión nueva, que vamos a tratar de explicar. Es comprensible que en tiempos más recientes, queriendo traducir los datos revelados a un lenguaje que respondiera a concepciones filosóficas o científicas nuevas, algunos hayan encontrado cierta dificultad a la hora de emplear y aceptar aquella terminología antigua, ¿no? Él lo dice con bastante diplomacia, dificultad, ¿no? No creo que en todos los casos sea dificultad, ¿no? De manera especial la que se refiere a la distinción entre naturaleza y persona, que es fundamental tanto en la cristología tradicional como en la teología de la Trinidad. Particularmente quien quiera buscar su inspiración en las posiciones de las distintas escuelas modernas, que insisten las escuelas modernas en atribuirle plena personalidad una naturaleza humana al verbo, ¿no? Insisten en ese asunto porque tienen la confusión entre naturaleza y persona. Insisten en una filosofía del lenguaje, en una hermenéutica dependiente de los presupuestos del relativismo, subjetivismo, existencialismo, estructuralismo. Todas estas posiciones que además el Papa criticó y expresó las cosas malas y buenas que tienen en fide del ratio, será llevado a minusvalorar o rechazar los antiguos conceptos y términos por considerarlos imbuidos de escolasticismo, formalismo, estaticismo, ahistoricidad y por consiguiente inadecuados para expresar y comunicar hoy el misterio del Cristo vivo. Por lo tanto, siguen siendo conceptos que hoy tienen plena actualidad para expresar el dogma de la encarnación. Pero ¿qué ha sucedido después? En primer lugar, que algunos se han hecho prisioneros de una nueva forma de escolasticismo. O sea, salieron de un escolasticismo de Santo Tomás y cayeron en otro pensamiento dogmático.
inducidos por nociones y terminologías vinculadas a las nuevas corrientes del pensamiento filosófico y científico, sin preocuparse de una confrontación auténtica con la forma de expresión del sentido común. O sea, está diciendo que estas nociones antiguas que forjaron el dogma cristológico pertenecen al sentido común. Y podemos decir de la inteligencia universal que siendo indispensable también hoy para comunicarse los unos con los otros en el pensamiento y en la vida. En segundo lugar, como era previsible, se ha pasado de la crisis abierta sobre la cuestión del lenguaje a la relativización del dogma niceno y calcedoniano. Presente, ¿no es cierto?, esta relativización ya en el ámbito de Hollywood, ¿no?, diríamos, con el Código Da Vinci, Estigma y todas estas películas que son puras fantasías, digamos, no tienen ningún fundamento, ¿no? Pero que renuevan o repiten toda la teología protestante liberal de Rey Marus, David Strauss y todos estos personajes que son de inspiración kantiana, ¿no? Como anécdota podemos contar que Nietzsche, el gran ateo, perdió la fe justamente cuando leyó a David Strauss, La vida de Jesús. Hay una foto de Nietzsche que vi un día donde aparece con esta cosita, esta cuestión que ponían para la primera comunión, esta especie de... Pero después de que él mismo cuenta que lee a David Strauss, pierde la fe, ¿no? Considerado como un simple intento de lectura histórica, datado, superado y que no se puede presuponer ya la inteligencia moderna. Este paso ha sido y sigue siendo muy arriesgado y puede conducir a posturas difícilmente conciliables con los datos de la revelación, que es el gran punto de referencia para toda teología. Las teologías serán más o menos buenas, más o menos si explican los datos de la revelación. En efecto, y aquí va a aparecer, ¿no es cierto?, una afirmación de Juan Pablo II, plenamente actual, porque la teología moderna ha asumido la filosofía modernista, la filosofía a partir de Descartes, de Francisco Suárez, que coloca el acento en la conciencia humana más que en el ente real. Entonces, en efecto, este nuevo lenguaje ha llegado a hablar de la existencia de una persona humana en Jesucristo, basándose en la concepción fenomenológica de la personalidad, que supone, ¿no es cierto?, que en Cristo habrían dos personas porque hay plena conciencia humana, independiente de la conciencia divina, etc., ¿no? Dada por un conjunto de momentos expresivos en la conciencia y de la libertad, sin consideración suficiente del sujeto ontológico que está en su origen. O bien se ha reducido la personalidad divina a la autoconciencia que Jesús tiene de lo divino que hay en él, sin que se deba entender la encarnación como la asunción de la naturaleza humana por parte de un yo divino trascendente y preexistente. Entonces, el dogma enseña que Jesús es una persona de la Trinidad, que preexiste a la encarnación, que no asume un sujeto que ya existe, que va por ahí en la vida, que es fiel cumplidor de la ley o lo que sea, sino que se hace hombre. Vamos a tratar de explicar después cómo Santo Tomás entiende esto, ¿no? Estas concepciones se reflejan también sobre el dogma mariano. De hecho, existe un librito piadoso que circula por ahí que habla de que María también fue tomando conciencia, se daba cuenta que Jesús tomaba conciencia de ser el Mesías, ¿no? Como que de pequeñito se iba dando cuenta que tenía una particular relación con el Padre y todo esto, ¿no? Y son libros que se leen en círculos de espiritualidad, ¿no? Tan unida en los concilios al dogma cristológico, incluyen casi siempre la negación de la distinción entre naturaleza y persona, términos que, según hemos dicho, los concilios habían tomado del lenguaje común y elaborado teológicamente como clave interpretativa del misterio de Cristo, ¿no? Y que conservan, por supuesto, valga la pena repetirlo, su plena y completa actualidad. Por eso es necesario entenderlos correctamente, para poder después transmitirlo en la catequesis y en la predicación. Entonces voy a repasar brevemente, así a modo muy pedagógico nomás, las principales herejías y cómo todo esto confluyó y se fue forjando en los primeros concilios una terminología nueva para expresar y para aportar una explicación teológica de los principales misterios que son la Trinidad y la Encarnación, pero para eso se forja una terminología nueva que no existía.
Recordemos quizá una de las primeras herejías que aparece ya en las cartas de San Juan es el docetismo de tipo gnóstico, que niega, ¿no es cierto?, la plena realidad de la naturaleza humana de Cristo, ya sea su alma racional, su corporalidad. Valentín, Basílide, una serie de personajes gnósticos que niegan la plena corporalidad o el alma humana. Apolinar de la Odisea también, ¿no es cierto?, planteaba que no había alma humana en Cristo, no había alma inteligente, que había un alma sensitiva, porque tenía Apolinar esta dificultad en tratar de comprender cómo se unía la naturaleza humana a la divina, pues porque no tenía quizás detrás el concepto de hipóstasis como sujeto subsistente. Entonces, como no tiene, le quita, ¿no es cierto?, le quita a Cristo el alma racional para poder entender que la naturaleza divina se une a una naturaleza humana sin alma racional, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que algunos autores han llamado un nihilismo cristológico, en el sentido de negar la plena consistencia ontológica a la naturaleza humana de Cristo. En Cristo hay alma racional, hay cuerpo verdadero. En contra de los gnósticos hay que decir eso. Después tenemos a los famosos ebionitas, ¿no?, que de Canals decía que era la primera teología de la liberación de la historia, que van a decir que Jesucristo es un Señor fiel cumplidor de la ley, un hombre, y que Cristo nos trajo la salvación intraterrena, intrahumana, de nuestras debilidades humanas, de qué sé yo. Entonces, pero básicamente es una herejía de corte judía, ¿no?, porque niegan la divinidad de Cristo. Cristo es un mero hombre, fiel cumplidor de la ley, ¿no? Es un ejemplo de cumplimiento de la ley, ¿no? Luego, bueno, muchas cosas más se podrían decir, como vamos humanizando, ¿no es cierto?, la figura de Cristo hasta convertirla en un mero hombre, y que nos trae una especie de mensaje humanizador al tipo Confucio o cualquiera de otros personajes, ¿no? Después tenemos, bueno, la gran herejía es el arrianismo, que condena el Concilio de Nicea, ¿no? El arrianismo que Canals interpreta como, y que Santo Tomás también lo hace, Canals dice que el arrianismo es una herejía que asume el error ebionita, ¿no es cierto?, el justo que se justifica por sus obras, ¿no es cierto?, un fiel cumplidor de la ley, que lo combina con el subordinacionismo origenista, ¿no? Hay un amigo mío que le gusta Orígenes, y bueno, ahí me divierto con él, porque yo siempre le digo, pero Orígenes dijo esto. ¿Cómo? ¿Dónde me dijo eso? Si está hasta condenado en el Denzinger. Entonces hay bueno, ahí le tengo un poco de, lo molesto siempre, ¿no? Porque Orígenes dice que, ¿no es cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo explica en clave subordinacionista. El Hijo sería inferior al Padre, el Espíritu inferior al Padre, al Hijo y al Padre. Entonces, de esta combinación de errores surge el arrianismo, ¿no? Arrianismo que niega tanto la naturaleza humana de Cristo como la naturaleza divina. No solo se niega la naturaleza divina, sino también la humana, ¿no? ¿Okay? Porque para Arrio, Cristo es un ser intermedio entre lo divino y lo humano. No es ni plenamente Dios ni es ni plenamente humano. Entonces, para ello, el Concilio de Nicea echa mano, ¿no es cierto?, de la terminología griega, y define de que el Hijo es de la misma usía que el Padre. No son usías distintas, es de la misma naturaleza que el Padre. La misma usía, palabra griega, ¿no es cierto?, que se puede traducir por esencia o entidad, según algunos sería mejor entidad, etc. El asunto es que el Concilio de Nicea tiene esta fórmula tan bella, ¿no es cierto?, de decir que el Hijo de Dios es nacido unigénito del Padre, de la misma sustancia del Padre, el homoousios, de la misma sustancia. Después estas fórmulas semi-arrianas que dirán que es semejante, que no es de la misma esencia y todo eso. Bueno, son fórmulas que tienden a ser medias políticamente correctas con grupos, qué sé yo.
No funcionan. Entonces, el Hijo es de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Engendrado por el Padre, ya saben, en la Trinidad, el engendrar divino es un engendrar inmaterial, divino, ¿ya?, que Santo Tomás va a explicar recurriendo al acto intelectual. El acto intelectual, que es también un parto espiritual por el cual se engendra el Hijo en semejanza de naturaleza, y la única diferencia que hay es la referencia del uno al otro. Uno es padre, el otro es hijo. El padre está frente al hijo, el hijo frente al padre. Pero uno es engendrado en virtud de la plena actualidad, ¿no es cierto?, del acto de ser divino. Consustancial al Padre por quien todas las cosas fueron hechas, etc. Bueno, esto es lo que plantea, ¿no es cierto?, el concilio de Nicea, tan bellamente, que algunos dicen que fue un invento de Constantino, qué sé yo, para unir todo esto, lo que dice el Código Da Vinci famoso, ¿no? Pura fanfarronería. El asunto es que, fijémonos, eso sí, que en el concilio de Nicea todavía no estaba bien claro la diferencia entre hipóstasis y usía. Porque hipóstasis, etimológicamente, hoy día lo usamos como sinónimo de persona, pero hipóstasis etimológicamente es lo que está debajo, casi lo equivalente a la usía, ¿no? Lo que sostiene. Pero, de hecho, el concilio lo dice aquí. El concilio identifica hipóstasis con usía, distinción que se va a hacer posteriormente. Posteriormente va a haber una distinción más clara. De hecho, en los tiempos de San Jerónimo todavía esta distinción no estaba clara. Dice, a los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, ¿no? O de otra sustancia, dice el concilio. Entonces, bueno, habían todavía, como les digo, tenían que pasar 100 años más o menos para que se aclarara que hipóstasis va a ser distinto a, en el mundo por lo menos de habla griega, ¿no? Tenía que ser, ya Tertuliano tenía claras las fórmulas, pero todavía en el mundo griego no. De hecho, esta confusión de conceptos va a llegar hasta la época de San Jerónimo. San Jerónimo tiene su famosa carta 15, a no sé quién le mandó una carta, creo que a un papa, que es muy cortita y habla todavía del veneno de la hipóstasis, ¿no? Porque claro, él entendía hipóstasis como esencia. Entonces no pueden haber tres esencias en Dios. Y tenía razón, porque él lo entiende así, ¿no? Después, bueno, estas son cosas que se dicen para impresionar algo, pero que hay que tenerlas en cuenta para que vean que preparé esto, digamos, no fue improvisado, ¿no? Pero esa cartita de Jerónimo es muy simpática, ¿no? Porque dice, no, si el hipóstasis hay veneno. No use esa palabra, no la use, pero tenía esa confusión. Después tenemos el error, bueno, nestoriano, famoso error nestoriano, muy frecuente en la predicación. Uno va a misa y sale enfadado, sale enojado, ¿no? El otro error muy frecuente son mostrar que el Hijo es una cara del Padre, de Dios. El Hijo no es la cara, no es un rostro divino, que es el error sabeliano. Bueno, pero este error de hacer a este error nestoriano, ¿no es cierto? Ya saben, Nestorio era esta patriarca que, predicando sobre María, dijo que María no era la madre de Dios, la madre del hombre. Negó de pasadita el dogma de la paternidad divina, pero era un dogma cristológico. Un dogma cristológico. Porque dice que ¿cómo María va a engendrar al hombre? Perdón, a Dios. María no puede engendrar la naturaleza humana. Perdón, la naturaleza divina, ya me estoy tupiendo. De tan pelador uno se empieza a tupir. María no puede engendrar la naturaleza divina, dice. Claro, porque tiene la confusión naturaleza hipóstasis, naturaleza persona. Santo Tomás después dirá que María es la madre de Dios, pero obviamente no engendra la naturaleza divina. Entonces en Nestorio, ¿no es cierto?, está esta confusión, ¿no?, de que hay dos personas porque se ve llevado a afirmar
a mantener las dos naturalezas. Lo que dice Santo Tomás, básicamente del error nestoriano, es que está hipostasiando las naturalezas. Lo dice en varias obras, ¿no? Que está tomando las naturalezas como personas. Y por eso que no puede salirse de esta dualidad, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a San Cirilo de Alejandría, gran defensor de la fe nicena, que se juntan en el concilio de Éfeso y definen la unidad de persona, la unidad natural de persona en Cristo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el canon 1 dice, si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emanuel y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió a la carne según hipóstasis, pero entendida como subsistente, como persona, como sujeto único. Porque Eutique, después va a venir que va a enredar todo, entiende hipóstasis nuevamente como naturaleza. Y ahí va a enredar todo. Y van a pensar, ¿no es cierto?, que cuando Eutique va a pensar que cuando Calcedonia define la realidad de las dos naturalezas, se está cargando y está anulando Éfeso. Y no es así. Lo que pasa es que Eutique no entendía mucho el asunto y confunde todo, porque confunde persona con naturaleza, ¿no? Pero San Cirilo es clarísimo. María da a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne. Es una fórmula que hay que mantener para no caer en el error nestoriano de dividir en Cristo una persona humana y una persona divina. Hay dos naturalezas que podemos entenderlas como dos formas de operación, si quieren. Pero hay dos naturalezas completas, íntegras, como dirá el Concilio de Calcedonia, sin confusión, sin división, ¿no? Dice el canon 3, si alguno divide en el solo Cristo las hipóstasis después de la unión, uniéndolas solo por la conexión o dignidad, o por la autoridad o potestad, y no más bien por la conjunción que resulta de la unión natural, sea anatema. Sea anatema. Bueno, acá tenemos para leer todo el día, pero digamos con Calcedonia, ¿no es cierto?, que donde va a aparecer este monje Eutiques, que va a plantear el famoso monofisismo, donde dice Eutiques básicamente que la naturaleza humana se confunde en la unión hipostática con la divina, o la divina o humana que es absorbida una por la otra. El asunto es que hay una sola naturaleza porque Eutiques no tiene claro, ¿no es cierto?, cómo se debe entender. Cuestión que después tendrá que aclarar, ¿no es cierto?, tendrá que aclarar el quinto concilio. El quinto concilio, ¿no es cierto?, aclarará cómo hay que entender naturaleza, recordándolo, naturaleza y persona, para no caer en el error de Eutique. Entonces tenemos que la respuesta a Eutique, que afirmaba una sola naturaleza, y después los errores que vendrán, condenados en el tercer concilio de Calcedonia, de Constantinopla, del monofisismo y del monotelismo. ¿Cómo hay que entender esto? Dice Calcedonia, que a algunos no les gusta Calcedonia, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿No? Ranner entre ellos, habla peste de Calcedonia, ¿no? Siguiendo a los santos padres, todos a la voz enseñamos que se ha de confesar a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a un solo y el mismo Hijo. Aquí se deja en claro que Éfeso tiene validez, no estamos anulando a Éfeso, un solo y mismo Hijo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional, de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Es decir, está el concilio afirmando la plena integridad de las naturalezas unidas en un solo y mismo Hijo. Engendrado del Padre, aquí nos recuerda las ideas de Éfeso, engendrado del Padre antes de los siglos, en cuanto a la divinidad, y Él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de la Virgen María, en cambio, Madre de Dios en cuanto a la humanidad. Y vuelve a repetir la unidad, ¿no?, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación,
En modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión. Es decir, que en la unión hipostática, como lo explicará ya después Santo Tomás, que se hace en la persona, en el acto de ser de la persona, se hace, ahí subsisten las dos naturalezas. Por eso que no desaparecen las diferencias de las naturalezas, ni las naturalezas se confunden, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino un solo y mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Entonces, lo que está diciendo Calcedonia es que existe una sola persona en dos naturalezas, que subsisten dos naturalezas, que las naturalezas no están confundidas, ¿ya? Que la unión no es en las naturalezas, sino que la unión es en la persona o hipóstasis, como se dirá posteriormente. Pero claro, Eutique, cuando ve la fórmula de Calcedonia, piensa que lo están rehabilitando, que le están dando la razón, ¿no es cierto? Porque confunde las cosas, y después va a venir el quinto concilio, o el concilio segundo de Constantinopla, donde se le va a dar ya, el segundo concilio de Constantinopla hay un reflotar de doctrinas nestorianas, qué sé yo, pero se le va a dar un palo ahí a los nestorianos, los famosos 3 capítulos, y a Eutique, para que ya deje de andar confundiendo a la gente, ¿no? Está León Magno también, ¿no es cierto?, que esos textos tan bellos donde León Magno armoniza muy bien la unidad con las dos naturalezas, ¿no? Y bueno, la importancia de afirmar la realidad de las dos naturalezas es que todas las obras humanas de Cristo y todas las obras divinas de Cristo son del mismo sujeto, no está partido en dos. Y esto es muy importante, obviamente, para la espiritualidad, porque si en Cristo sus actos humanos no tuvieran esta radicación en la hipóstasis o persona del Verbo, sus actos humanos no serían salvíficos. Por eso que hablamos del corazón de Cristo, que se dio de sus manos, de que trabajó con manos de hombre, etc. Y de que todos esos actos están elevados en virtud de la unión hipostática en él a una dignidad superior. Bueno, y de ahí pueden ustedes sacar todas las consecuencias espirituales para la vida, ¿no?, que son tan importantes, ¿no? Ya, voy a empezar a hablar de Santo Tomás ahora. Dejamos de lado, después vino el tercero de Constantinopla, que condena el monotelismo, y todas esas cosas, y Nicea 7, no sé, Nicea 2, perdón, que condena a los que niegan el culto a las imágenes, ¿no? Son textos muy bellos que siempre hay que releer. Bueno, ¿cómo entiende Santo Tomás este asunto? En la Suma Teológica, en la cuestión 2, tercera parte, y cuestión 17, artículo, y cuestión 17, la tercera parte, Santo Tomás se dedica, ¿no es cierto?, a explorar la unión hipostática. En la cuestión 17 se denomina el ser de Cristo, si en Cristo hay un ser o dos ser, cuestión compleja. El asunto es que Santo Tomás mismo, por alguna situación de la época, conoció tarde los concilios, ¿no?, la historia de los concilios. De hecho, en el comentario de las sentencias, todavía cuando lee a Pedro Lombardo, cuando lee las 3 doctrinas cristológicas de aquella época que traía en el comentario, sostiene que la tesis, que se parece mucho a Nestorio, es opinión teológica. ¿Por qué? Porque Santo Tomás conoce hacia 1260, muere en 1274, los concilios. ¿Y por qué se sabe? Porque en el comentario de las sentencias no los cita, no cita los concilios, ¿no? En una obra de 1272 que se llama Sobre la unión del Verbo encarnado, cita esos concilios, ¿no? Entonces ahí Santo Tomás ya tiene su forma definitiva, su forma mentis definitiva sobre la encarnación hacia la década del 1260.
que cuando estando en Roma llegan a su mano, por alguna razón, igual como llegó Aristóteles o quien sea, llegan a su mano los concilios, que no se conocían. Entonces, hay unas famosas tesis, ¿no es cierto?, que trae Pedro Lombardo, la teoría, son dos teorías medias nestorianas, y una tercera que es la teoría de la subsistencia, que en el comentario de la sentencia, que es de 1254 más o menos, que está en París, él todavía califica de opiniones, ¿no? Pero después en la Suma Teológica es categórico, y él dice que ya no estamos hablando de opiniones, sino que de herejías condenadas por la Iglesia. Eso lo dice en la tercera parte, ¿no? Podemos leer quizá una de las tesis que trae acá, relata Pedro Lombardo. Algunos dicen que en la misma encarnación del Verbo se constituyó un hombre con alma racional y carne humana, con las que está formado todo hombre verdadero, y que ese hombre comenzó a ser Dios, como comenzó a ser Dios, como que el Verbo descendió sobre un hombre ya, no la naturaleza de Dios, sino la persona del Verbo. Y que Dios comenzó a ser ese hombre, pero ya existía un hombre. Como la herejía adopcionista en la antigüedad, que me la salté. Como la herejía adopcionista en la antigüedad, ¿no es cierto?, que dice que el Verbo descendió sobre un hombre ya constituido. Conceden también que ese hombre fue asumido por el Verbo, y unido al Verbo, y sin embargo es el Verbo. Por esta razón enseñan que se dijo que Dios se hizo hombre o que es hombre, porque cierta sustancia comenzó a ser Dios, no por transición de una naturaleza en otra. Y leamos lo que dice, cómo explica la opinión. La otra tesis herética es la teoría del vestido, de que Cristo se revistió de la humanidad. Entonces, también, dice Santo Tomás, es una tesis extrinsecista, como que las naturalezas no están unidas hipostáticamente, sino que vienen desde fuera. Y la tercera teoría o tercera opinión teológica, que no es opinión teológica, sino que es una tesis que expresa verdaderamente el dogma de la encarnación, dice: hay también otros que en parte están de acuerdo con estos, pero dicen que aquel hombre contaba no solo de alma racional, sino de alma racional y carne, sino de naturaleza divina. O sea que ese hombre constaba no solo de alma racional y carne, sino también de naturaleza divina. Y de naturaleza humana, es decir, de tres sustancias, divinidad, carne y alma, y confiesan que este es Jesucristo, una sola persona, simple antes de la encarnación, pero compuesta con la encarnación de divinidad y de humanidad. De hecho, Santo Tomás, si se fijan, en la cuestión 4 de la tercera parte, dice que Cristo es persona compuesta de naturaleza divina y humana. Eso lo admite. Quizás esto está tomado de algún padre, ¿no? Entonces, antes de la encarnación, Cristo era simple, naturaleza divina. Después de la encarnación es persona compuesta. No es que sea otra persona distinta de la anterior, sino que antes era solo la persona de Dios, y en la encarnación se hizo también la persona del hombre, no para ser dos personas, sino una sola persona del Dios y el hombre. La persona que antes era simple, existente solamente en una sola naturaleza, subsiste en dos naturalezas y de dos naturalezas. La persona que solo era Dios se hace también verdadero hombre, existiendo no solo con alma y cuerpo, sino también con la divinidad. Y sin embargo, no debe decirse que esa persona se hizo persona, aunque se diga que se hizo persona. Pues esa persona se hizo, como algunos opinan, algo que subsiste con alma y cuerpo, pero no se hizo persona o sustancia o naturaleza. Y en cuanto ella es subsistente, es compuesta. O sea, está afirmando la subsistencia plena del Verbo en dos naturalezas. Pero en cuanto es verbo, es simple. Entonces, esta es la tercera opinión que hace la que desarrolla Santo Tomás, que es plenamente ortodoxa, ¿no? Por eso que en la cuestión tercera, para Santo Tomás, va, entre otras novedades, ¿no es cierto?, dejar con claridad dicho que hipóstasis es sinónimo de persona.
Entonces, cuando hablamos de unión de la naturaleza divina con la humana, hablamos de unión hipostática. Pero, cuando Santo Tomás se plantea esto, va a enseñar que la unión de la naturaleza divina no es unión natural, sino que no es unión de naturalezas, es unión de las naturalezas en la persona. Y para eso va a precisar, cosa que no haremos con detalle, va a precisar o va a explicar largamente en qué consiste la naturaleza, qué es la esencia, el principio de operaciones. Todos estos equívocos venían quizás muchas veces de la filosofía griega, ¿no? Y va a decir que la encarnación, ¿no es cierto? La encarnación es una unión substancial, o en la persona del verbo, una unión hipostática, no es una unión como se une el accidente con la sustancia, porque sería una unión extrínseca, de ninguna manera. Es unión hipostática o unión en la persona. Las naturalezas están unidas no entre sí, sino que están unidas en la persona del verbo. La naturaleza divina, por decirlo así, conceptualmente entendiéndolo, subsiste en la persona del verbo, en el acto de ser del verbo, porque en Cristo hay un solo acto de ser, hay una sola subsistencia, igual que en la persona humana, hay una sola subsistencia, un solo acto de ser. Entonces dice Santo Tomás, esta frase para el bronce: todo lo que existe en una persona, pertenezca o no a su naturaleza, está unido a la misma en la persona. Es decir, todo lo que está en una persona, pertenezca o no a su naturaleza, está unido a la misma persona, se une en la persona. Por consiguiente, si la naturaleza humana no está unida al verbo de Dios en la persona, no lo estará de ningún modo. Y esto equivaldría a destruir la fe en la encarnación, lo que incluiría la destrucción total de la fe cristiana. En consecuencia, por tener el verbo unida así la naturaleza humana, y no por pertenecer esta a su naturaleza divina, no se confunden, permanecen distintas, se sigue que la unión se efectúa en la persona del verbo, no en la naturaleza. No se efectuó en la naturaleza. No se efectuó en la naturaleza. Entonces, porque si decimos que la unión se realizó en las naturalezas, estaríamos en una unión que no expresaría la verdad de la encarnación. Entonces, esto lo dice tanto en esta obra de 1272 como en la Suma Teológica, que también está redactada más o menos en la misma época. Lo dice ya en sus obras de madurez, que la unión hipostática se realiza, ¿no es cierto?, en la persona, y que porque todo lo que está unido a una persona, pertenezca o no a su naturaleza, está unido a la misma persona. Está unido a la misma persona. Después podemos revisar el texto que es el famoso texto del artículo 6, ¿no es cierto?, donde Santo Tomás rechaza la idea de poner dos hipóstasis o dos supuestos, como quería Eutique, o como quería quizás algún contemporáneo a él, de poner dos naturalezas o dos hipóstasis en el sentido de naturalezas. En la persona de Cristo no hay dos hipóstasis. Que todo este error que venía de Eutique, qué sé yo, ¿no? Dice, porque poner en Cristo dos hipóstasis también le llama supuestos, ¿no?, o sujetos. Es lo mismo que poner dos personas. Y con esto lo que hace Santo Tomás es identificar totalmente, completamente, definitivamente persona e hipóstasis. Aunque, dice, el uso corriente de la Iglesia, ¿no es cierto?, identifica persona e hipóstasis, pero etimológicamente, ¿no es cierto?, o yendo con más precisión, hipóstasis, dice, es cualquier subsistente en cualquier naturaleza. Un perro sería una hipóstasis, porque es subsistente de naturaleza perruna. Pero dice, el uso habitual identificó hipóstasis con hipóstasis racional, con persona. Y es muy importante entenderlo, y la gente lo entiende, no crean que no, a excepción de algunos, pero lo entienden en general.
Cuando uno les machaca que en Cristo hay una hipóstasis, una persona, ¿no? Y que el concilio, el catecismo, la Iglesia Católica lo tiene también bien claro, ¿no? Entonces se les machaca, y bueno, terminan aprendiéndolo, ¿no? Y si se insiste sobre el término persona, hay que tener en cuenta que también Nestorio habla de unidad de persona, por la unidad de dignidad y honor, que está repitiendo ahí Santo Tomás algunos de los anatematismos, que yo leí incluso acá. Porque el quinto concilio anatematiza a quien defiende una sola persona según la dignidad, el honor y la adoración, como insensatamente escribieron Nestorio y Teodoro de Mopsuestia. Yo me encontré un día con un profesor de cristología de cierta facultad, me decía, hay que revalorizar más a Teodoro de Mopsuestia. ¿Sí? Ah, bien, le decía yo. Bueno, estoy de buena idea, no le voy a contestar. Así, a ese nivel estamos, ¿eh? La segunda opinión reincide en el error de Nestorio por enseñar una unión accidental, que es el otro gran problema, la unión accidental. Que es esa opinión está relatando aquí las tres opiniones del maestro Pedro Lombardo, ¿no? La del vestido, que sería una unión accidental, como la ropa se une a nuestro cuerpo, sería una unión accidental, ¿no? La segunda opinión reincide en el error de Nestorio por enseñar una unión accidental, como lo blanco se uniría a la sustancia. No hay diferencia entre el decir que el Verbo de Dios se ha unido a Cristo hombre porque habita en él como en un templo de Dios, en un templo, de acuerdo con lo que enseñaba Nestorio, y decir que el Verbo se unió al hombre porque se revistió de él como de un vestido, como enseña la tercera opinión, porque la opinión de la subsistencia es la segunda. Esta sostiene algo todavía peor de lo dicho por Nestorio, pues niega la unión entre alma y cuerpo. Medio apolinarista podría ser la solución, ¿no? La fe católica, situándose en el centro de ambas posiciones, no dice que la unión entre Dios y el hombre se haya efectuado en la esencia o en la naturaleza, ni tampoco que sea accidental, sino que es una unión realizada en la subsistencia o en la hipóstasis. Es claro por consiguiente que de las tres opiniones recogidas por el maestro de las sentencias, la segunda, que defiende la unión hipostática y que ya leímos, entre Dios y el hombre, no debe llamarse opinión, sino doctrina de fe católica. Del mismo modo, la primera opinión que pone dos hipóstasis y la tercera que afirma la unión accidental, tampoco deben denominarse opiniones, sino herejías condenadas por la Iglesia en los concilios. Extraordinario, ¿no? ¿De acuerdo? 15 minutos. Así pues, vamos ahora a unos textos de la cuestión 17, donde también Santo Tomás afirma exactamente lo mismo. Así pues, dado que la naturaleza humana está unida al Hijo de Dios hipostática o personalmente, y no de manera accidental, se sigue que por medio de la naturaleza humana no le sobreviene un nuevo ser personal. Por la naturaleza humana, cuando se le une, no le sobreviene un nuevo ser personal, porque tendríamos dos personas, la humana y la divina. Cuestión que el concilio es claro en decir que en Cristo no hay persona humana, sino solo una nueva relación de su ser personal preexistente con la naturaleza humana. Se forma una nueva relación. Esto es lo que dice en la Suma Teológica. De modo que afirmemos que su persona subsiste no solo en cuanto a la naturaleza divina, sino también en cuanto a la naturaleza humana. Es decir, por la unión de las naturalezas no aparece una nueva persona en la unión hipostática. No es una nueva persona humana, sino que es una referencia nueva, una relación nueva. Esto también lo explica Santo Tomás de otro modo en una perspectiva como gramatical, por decirlo así, en una perspectiva del uso del lenguaje. Bueno, voy a leer un texto de la cuestión, el artículo 3 de la unión del Verbo encarnado, pero también estos textos están en la cuestión 16 de la Suma Teológica, ¿no? Hay que considerar que de estos algo se dice absolutamente y algo accidentalmente. Está hablando aquí o refiriéndose a la predicación, o tiene detrás la predicación accidental y la predicación sustancial, ¿no es cierto? De un sujeto, perro, podemos decir algo sustancialmente, un predicado sustancial o un predicado accidental.
Si decimos que el perro es negro, le estamos atribuyendo un predicado accidental. Si decimos que es perruno, estamos atribuyendo un predicado sustancial, ¿no? Entonces, la predicación sustancial es una predicación absoluta. La predicación accidental se mueve en el orden de los accidentes o secundaria. Hay que saber que absoluta y propiamente se dice algo ser tal a lo que es por sí mismo tal. Se dice algo ser por sí mismo tal a lo que es según el todo. Es decir, que absolutamente va a decir Cristo es un todo, ¿eh? Más que a lo que es según la parte, porque la parte no es absolutamente el mismo todo. Pues el mismo, aunque sea recíproco, es relativo de identidad. O sea, relativo de identidad se refiere a que los dos relativos, los dos propiedades, naturaleza, se refieren a uno solo sujeto. Y por eso, lo que conviene a alguno, según el todo, más le conviene absolutamente que lo que le conviene según la parte. De aquí que si a algo le sea natural convenirle según el todo y la parte, si le conviene solo según la parte, se dice convenirle accidentalmente y no absolutamente. Como se dice que el perro es negro porque tiene el pelo negro. Entonces, Cristo es un todo. Cristo es un todo. Y las naturalezas no se predican de Él accidentalmente. Porque si se predicaran accidentalmente, estaríamos en un extrinsecismo. No habría unidad personal, no habría unidad de persona. Y el último texto que podemos leer es de la cuestión, justamente la cuestión 16, de la tercera parte. Dice, dando por supuesto que de acuerdo con la verdad de la fe católica, que la verdadera naturaleza divina se unió con la naturaleza verdaderamente humana, no solo en la persona, sino también en el supuesto o hipóstasis, afirmamos que la proposición Dios es hombre es verdadera y propia. Esto también es muy interesante, muy recomendable leer la parte teológica, si quieren estudiar la parte teológica de la cristología en la Summa Contra Gentiles. Porque en la Summa Contra Gentiles parece ser como más pedagógico y se detienen más detalles que en la Summa Teológica suele ser más escueto, más... Y estas mismas afirmaciones uno las encuentra de modo más pedagógico, por decirlo así, más desgranado en la Summa Contra Gentiles, que sin perder profundidad y lenguaje rigurosamente metafísico, explica las cosas de un modo más llano, ¿eh? Entonces, porque Dios, por eso que dice Santo Tomás, es lícita la afirmación Dios es hombre, ¿eh? Porque claro, porque lo es verdaderamente, no solamente porque los términos son verdaderos, es decir, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sino también porque la predicación es verdadera. Porque ya les dije que en la cuestión 16 se preocupa de decir, ¿se puede predicar de que Dios es hombre? ¿Sí? ¿De que Dios es su naturaleza? ¿Se puede decir o no se puede decir? Es una especie de gramática teológica que sirve para... Gramática teológica que es la contracara gramatical de la metafísica de la encarnación, por decirlo así, ¿no? Efectivamente, el nombre que significa una naturaleza común en concreto, como hombre, puede designar cualquiera de los supuestos incluidos en la naturaleza común. Entonces, hombre o Dios, nombres concretos, pueden designar cualquier supuesto incluido en la naturaleza común. Así como la palabra hombre puede designar a cualquier hombre particular. Y de esta manera la palabra Dios, en virtud del mismo modo de su significación, puede designar a la persona del Hijo de Dios, como demostramos en la primera parte. Ahora bien, todo supuesto de una naturaleza puede predicarse verdadera y propiamente el nombre que designa a tal naturaleza en concreto, como se predica la palabra hombre verdadera y propiamente de Sócrates y de Platón, porque están designándose en concreto, no en abstracto o universal. Luego, por ser la persona del Hijo de Dios significada por el nombre Dios, el supuesto de la naturaleza humana, la palabra hombre puede predicarse verdadera y propiamente del nombre Dios, en cuanto que tal nombre significa la persona del Hijo de Dios. Entonces, cuando decimos que Cristo es hombre, estamos designando la persona del Hijo de Dios.
No estamos designando un hombre que iba por ahí, fiel cumplidor de la ley, y que Cristo bajó sobre él porque era muy virtuoso, porque era digno que se uniera a esa persona para hacerlo, elevarlo. No. Cuando decimos que Dios es hombre, y esto, como les digo, lo repite mucho en Contra Gentiles, tiene textos muy bellos, significamos la persona del Hijo de Dios. La persona del Hijo de Dios. Bueno, finalmente podría solamente comentar que existen muchos autores modernos que van muy en la línea nestoriana, que es lamentable, digamos, y cuando uno lee, por ejemplo, hay un tal Cross, ¿no? Un gringo, que son medio raros, para todos, estos gringos, hace unos enredos de definiciones de no sé de dónde las saca, pero en definitiva caen en el nestorianismo. Pero también tenemos por otro lado un grupo de dominicos bastante sólido. Está acá el libro de White, de un dominico White, que tiene un libro de cristología muy sólido, muy bueno, donde va comparando la cristología tomista con teólogos modernos que van en la línea más bien nestoriana, Rahner, Schillebeck, toda esta gente. Entonces, ahí tienen, si quieren profundizar, un buen libro de Thomas White, un dominico norteamericano que afortunadamente tiene bien las cosas bien claras. No sé si tienen alguna pregunta. Lo otro que podríamos decir es que el libro que yo traduje, la obra que yo traduje, es de 1272, Santo Tomás muere en 1274, y tiene un problema porque dice que en Cristo hay dos actos de ser, ¿no? El ser divino y el ser humano, el ser principal y el ser secundario. Entonces, muchos Cayetano, Báñez, muchos tomistas modernos, dominicos, dijeron que este era un texto feo, malo, que una mala reportación, una mala transcripción, el que encargado de escribirlo se confundió. Pero en realidad lo que está diciendo Santo Tomás cuando dice que hay un ser secundario, está atribuyéndole una verdadera entidad a la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es verdaderamente, y podemos decir que de Cristo que es hombre justamente por eso. No está introduciendo un nestorianismo de ningún tipo, sino que lo que está diciendo con una fórmula quizás atrevida, que a primera vista no se entiende muy bien. Y la prueba de eso es que yo encontré en la Suma Contra Gentiles y en la misma Suma Teológica expresiones bastante parecidas, donde hablando de la naturaleza humana le intenta dar una consistencia, un valor, no una nihilidad. Entonces, ese texto hay que leerlo con esas gafas. Hay muchos gringos que han estudiado esto y van unos enredos caballos, realmente dignos para hacer una tesis aparte sobre la confusión que puede haber en teología, ¿no?